Retomamos las jornadas, saludamos a los, le damos la bienvenida a los que no estuvieron al principio y a las que están con nosotros le volvemos a dar la bienvenida. Estamos hoy en un día festivo, en el día festivo de las 30 jornadas de Fundopsi. Y la verdad que es un placer compartir con un montón de gente que nos acompaña a lo largo de todo este tiempo, por la gente nueva que se va incorporando y porque el mayor de los placeres estar en Fundopsi es tener esta sensación de estar hace 36 años trabajando juntos desde el hospital. Entonces, bueno, no hay muchos espacios, por lo menos para mí, que tengan esa magia y, y bueno, es hermoso siempre compartir con ustedes. Bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones desde el punto de vista de la técnica. Saben que las preguntas las vamos a contestar al final del bloque. Esas preguntas ustedes las pueden hacer en el botón preguntas y respuestas. Si tienen alguna dificultad técnica, por favor no duden en conectarse en el chat que se encuentra en el mismo menú de zócalo inferior. Ahora vamos a escuchar al doctor Mariano Castelli. Querido Mariano, te dejo para que nos muestres tu currículum a todos y comiences tu presentación. Bueno, un momentito que me acomodo. Bueno, ¿se escucha bien? Pregunta importante para hacer primero. ¿Se me escucha? Sí, se escucha bien. Fenómeno. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero que nada, gracias por sumarse nuevamente a las propuestas que se hacen desde Fundopsi y nuevamente estar acá. Y por mi parte, bueno, gracias al equipo por permitirme formar parte, digo, en un día tan especial. La verdad que yo que soy de los últimos que se ha incorporado, siempre es un placer sentirse parte de este equipo con el cual uno se siente tan representado en la manera de mirar la profesión. ¿Sí? Bueno, les cuento que esta es la primera parte de una presentación que me doy el gusto de traer de un caso que compartimos con la doctora Juliana Musiulki, que es nuestra invitada para este segmento, que tiene que ver con un caso sobre el cual estamos trabajando juntos y que ha traído muchas preguntas y cosas que son más para invitar a la discusión sobre algo bastante poco convencional. Por eso arranco con esta imagen, porque realmente a mí me trajo mucha pregunta el hecho de cuánto pensamos respecto de la enfermedad celíaca en lo que tiene que ver con nuestra práctica, y la verdad que esta imagen un poco resume algo de lo que me trajo esta investigación, ¿no? Fíjense cómo ha cambiado el panorama respecto de lo que sabemos hoy en día en cuanto a la incidencia. Hace 20 años se hablaba de que estadísticamente uno de cada 300 personas padecía de algún cuadro de celiaquía o vinculados, y hoy en día esa prevalencia cambió totalmente, ya que se piensa que uno de cada 100 tiene algún tipo de sensibilidad incluso al gluten, pero además, y esto sí creo que es importante para nuestra práctica, para tener en cuenta, es que de cada 10 personas que padecen de celiaquía, solo uno conoce de su enfermedad, con lo cual hoy en día es mucho más probable que nos podamos encontrar con pacientes de estas características. Y para ilustrar un poco lo que a mí me fue pasando con esto, les traigo el caso de esta paciente con la que estamos trabajando, que se llama Cora. Bueno, la llamamos Cora. Cora es una paciente de 31 años con un diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1, un cuadro que tiene aproximadamente 14 años de evolución,
el cual no me ha presentado mayores dudas respecto al diagnóstico, ya que tiene un claro episodio depresivo en la adolescencia y después una polaridad predominante maníaca, manifiesta en 3 episodios maníacos claros, de los cuales 2 motivaron internaciones psiquiátricas, que además cuenta con diagnósticos de celiaquía y de hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto desde sus 14 años de edad. Ya cuando yo la empiezo a ver, tenía un índice de masa corporal elevado, ya rondando los valores de obesidad tipo 1, y tiene antecedentes familiares de un padre con trastorno bipolar tipo 2, un hermano con, a mi entender, un subdiagnóstico de otro trastorno afectivo y además con trastorno por consumo de sustancias, y una madre con un cuadro poco claro que le llama disritmia paroxística, pero que además tiene enfermedad celíaca al igual que ella, ¿sí? Yo empiezo a atender a Cora en junio de 2017. Al inicio de ese tratamiento, ella estaba medicada con carbonato de litio 900 miligramos día, olanzapina 10 miligramos día y lorazepam 2,5 miligramos día, ¿sí? Para ese entonces, cuando yo le empiezo a ver, la litemia estaba en valores bajos, o sea, subterapéuticos para ese momento, pero además, ya un dato que me llama la atención es que ese valor era un 30% menor que la litemia previa, que tenía alrededor de un mes, con una función renal normal y además con una prolactina muy elevada. En ese contexto se presenta con síntomas maníacos. Aclaro que es una paciente con hoy en día mucha conciencia de enfermedad, muy adherente al tratamiento, o sea, es muy colaboradora, y ella conoce de su cuadro, y cuando empieza a tener sus síntomas maníacos, que son claramente la taquipsiquia y el acortamiento del tiempo de sueño, ella misma lo avisa, ¿sí? Y bueno, en ese momento se requirió de un aumento del litio y de la olanzapina para compensar el cuadro. En octubre de ese año, frente a la continuidad de la prolactina elevada, con la aparición de galactorrea, planteó hacer el cambio. Aclaro que además esta paciente, en el primer episodio maníaco que fue tratada con risperidona, que al muy poco tiempo de ser iniciada también produjo este mismo efecto adverso de la hiperprolactinemia con galactorrea. Bueno, pienso en la rotación y entonces, pensando en el antecedente de buena respuesta y la polaridad predominante, elijo ir por el divalproato de sodio, pero cuando termino de hacer esa rotación, al poco tiempo me encuentro con que nuevamente aparecen síntomas maníacos y tuvimos que volver nuevamente progresivamente a la olanzapina, ¿sí? Marzo del año siguiente, situación similar, el nuevo intento. Intentamos optimizar las dosis de litio y de divalproato, aparece una hiperamonemia derivada del aumento del ácido valproico, ya se encuentran valores de TSH elevadas también, nuevamente aparecen síntomas maniformes y tuvimos que volver con la olanzapina. Ahí el mismo año, un nuevo intento también solamente yendo por aumentar las litemias. La litemia terminó superando el rango terapéutico, por lo que hubo que dar marcha atrás. Acá hay un dato que quiero destacar, que como habrán visto en el slide anterior, yo aclaré cuáles eran las marcas de los fármacos que la paciente estaba recibiendo. En octubre de 2018, como todos recordarán, el Scalit sale del mercado, que era el litio que la paciente estaba recibiendo. Hicimos la transición al Ceilutión, que es el que está tomando actualmente, porque era la marca que estaba disponible en mercado, y por averiguación de la misma paciente nos enteramos que el Scalit no era una droga no era un producto farmacéutico apto celíaco, como no lo era ninguna de las otras marcas de las drogas que ella venía tomando. Con lo cual, por un relevamiento de la misma paciente, hicimos cambio de todas las marcas para las que eran aptos celíacos. Bueno, ahí empieza a estabilizar un poquito las litemias. Nuevamente al año siguiente intentamos hacer el cambio de olanzapina, ya un poco también sumado por el efecto del aumento de peso. Hicimos la rotación aripiprazol, baja un poco la prolactina, la TSH sigue muy elevada, nuevamente lo mismo. Encontramos síntomas maniformes, pero acá nuevamente aparece una litemia que sale de los valores que venía ella manejando, ¿sí? Y otra vez vuelta a la olanzapina. Acá otro dato importante del caso, en febrero del año pasado, ella, en el contexto de estar con síntomas maniformes nuevamente, además en un control por gastroenterología, se ve que tiene los anticuerpos vinculados a la celiaquía y la clasificación endoscópica muy marcadas en cuanto a lo descompensado de su condición gastrointestinal. Además, empiezan a aparecer cuestiones derivadas de la malabsorción por la celiaquía,
¿sí? Y ya para este año, además se agrega, ella empieza a hacer controles con gente del Hospital Udaondo, y se agrega el diagnóstico de intolerancia a la lactosa, ¿sí? Ya para ese momento es que yo hago la derivación con Juliana, y llega a la actualidad y en el momento de la derivación con este esquema de medicación que ven acá a continuación, con una litemia que está dentro del rango terapéutico, pero como verán, una litemia elevada también, ¿sí? Bien, ¿cómo resumí un poco la situación? Una paciente estable mediante polifarmacia, con una absorción de drogas cuanto menos variable o dudosa, con numerosos efectos adversos, entre los cuales vamos a hacer foco también en la cuestión del sobrepeso, y con un control tiroideo alterado que, como todos sabemos, ya de por sí eso solo es un factor muy importante en lo que tiene que ver con el curso evolutivo de un paciente con trastorno bipolar. Pero las preguntas que invito a discutir también es, bueno, ¿cómo influye la enfermedad celíaca en el cuadro de Cora? Tanto de cómo tiene que ver en el caso de la comorbilidad, si existe alguna relación en la fisiopatología, y en ese caso si tendría un papel importante la dieta libre de gluten. ¿Cómo influye además la enteropatía sobre su hipotiroidismo? Y el que tal vez sea el tema que más me interesa plantear es cuál es la absorción de los fármacos en estas circunstancias de esta paciente, ¿sí? Algunas cuestiones respecto de la enfermedad celíaca que me parecen importantes refrescar a los fines de lo que ha sido la presentación del caso, ¿sí? Recordar que es una enteropatía autoinmune disparada por la exposición al gluten en individuos que están genéticamente predispuestos. Lo que se produce es una diarrea malabsortiva con esteatorrea, que tiene además los síntomas derivados de la malabsorción, que tienen que ver con déficit vitamínicos, principalmente de complejo B y vitamina D, déficit de calcio, anemias por déficit de hierro, en lo que tiene que ver con los diagnósticos que se hacen a temprana edad, retraso en el crecimiento, disminución del peso, eso es lo que más se ve por ahí en niños y adolescentes, ¿sí? El diagnóstico se hace a partir de dos variables que son los autoanticuerpos, pero que además requiere la confirmación por biopsia. Los autoanticuerpos más importantes son los que tienen que ver con los antiendomicios, los antitransglutaminasa tisular y los antiiliadina. Pero no se establece el diagnóstico de certeza sino hasta que se realiza la biopsia, en donde se ven las lesiones típicas que incluyen los linfocitos intraepiteliales, la hiperplasia de las criptas y la atrofia vellositaria, que es probablemente la vedette de esto. Y además, en esa misma, investigación, se ve lo que tiene que ver con la gravedad histológica, en donde se clasifica según la clasificación establecida por Marsh y Oberhuber, que, como habrán visto que yo mencioné, en el caso de la paciente es Marsh 3, que es el mayor grado de afectación de la atrofia vellositaria. Además, en el caso de Cora, es importante destacar que ella se encuadra dentro de lo que se considera una enfermedad celíaca refractaria, dado que es una paciente que, si bien lleva una dieta libre de gluten rigurosa, a pesar de haber pasado más de 12 meses cumpliendo con esa dieta, sigue teniendo el impacto de la afectación que hemos visto a nivel endoscópico, lo cual da el diagnóstico según esta clasificación. Otro aspecto importante es que la enfermedad celíaca cursa muy generalmente con comorbilidades autoinmunes, entre las que nosotros vamos a destacar la que tiene que ver con la tiroiditis de Hashimoto que la paciente padece. Y además cuenta con comorbilidades derivadas de la atrofia vellositaria, como es la intolerancia a la lactosa, que verán que aparece en un buen número de los pacientes. Bien, dicho todo esto, empezamos a mirar a ver cuál es la relación que existe, o qué conocemos al día de hoy de la relación entre las patologías psiquiátricas y la enfermedad celíaca. Lo primero que hay que decir es que la bibliografía al respecto está plagada de sesgos metodológicos, que la información en general tiene que ver con, investigar bases de datos de manera retrospectiva de algunas bases que tienen que ver con muestras de biopsia y demás, en lo cual se hace el seguimiento posterior, con todos los sesgos que esto tiene de diferentes momentos en que fueron tomadas esas muestras,
diferentes criterios para establecer los cuadros, no se especifican tratamientos al respecto y demás. Pero bueno, dicho ese marco de situación, los trabajos que han investigado la comorbilidad coinciden bastante en que los cuadros que están acá puestos son los que más frecuentemente se han encontrado como comorbilidad. Muchos de ellos, como verán, tienen que ver principalmente con los diagnósticos en la infancia y la adolescencia. Los que están a la cabeza, que son los trastornos del ánimo y la ansiedad, son los que tal vez más nos vamos a detener. Y particularmente con lo que tiene que ver con los trastornos del ánimo, hago mención a lo que tiene que ver con la depresión, porque es lo que más se menciona, ¿sí? Pero hay que decir que, si bien se ha visto que hay más probabilidades de que los pacientes con enfermedades celíacas estén deprimidos respecto de la población general, no se ha visto que esta proporción sea mayor que la de otros pacientes con otras enfermedades crónicas. Y un detalle que sí nos interesa es que está establecida la depresión desde el punto de vista sindromático, pero no está especificado el tipo de depresión que pudiera corresponder, es decir, no están discriminados los diagnósticos, sobre todo si corresponde a depresiones unipolares y bipolares. A su vez también, algo que se planteó en algún momento es si las patologías psiquiátricas en los pacientes con enfermedad celíaca pudieran corresponder a una manifestación extraintestinal de este cuadro, queriendo establecer cierto correlato con la fisiopatología, versus lo que más se ve que tiene que ver con que esta sintomatología aparece como consecuencia de el trastorno gastrointestinal crónico, el condicionamiento para el desempeño en la vida social que tiene que ver con la dieta libre de gluten, el estigma al respecto, las restricciones, es decir, más por el lado adaptativo. Esto se ve reflejado en algunos trabajos al respecto. Particularmente lo ilustraba un poco más, se vio que había 1 de cada 4 pacientes adultos con diagnóstico de enfermedad celíaca que tenían un diagnóstico psiquiátrico que luego de 2 años de dieta libre de gluten mejoraban esos cuadros. Pero por otro lado, al mirar digamos, otras comorbilidades o otras relaciones, empuja un poco, obviamente con todo el sesgo que le corresponde, lo que mencionaba respecto de algún correlato fisiopatológico. Fíjense que los trabajos que han investigado la relación entre la celiaquía y la esquizofrenia hablan de que el riesgo es aproximadamente 2 veces mayor que en la población sin enfermedad celíaca, es decir, los pacientes celíacos tienen 2 veces más riesgo de celiaquía que la población general, y a su vez se vio que los pacientes con esquizofrenia tienen más altos títulos de anticuerpos relacionados con la enfermedad celíaca y mayor sensibilidad al gluten estadísticamente que la población general. Algo de todo esto también apareció dando vuelta con respecto a los pacientes bipolares. Se vio que había algunos niveles más elevados de anticuerpos anti-gliadina, pero los IgG, no los IgA, en pacientes bipolares, y en algún trabajo ese correlato lo empujaron también un poquito más para el lado de que también estaba vinculado a episodios maníacos y más internaciones. Pero todo lo que tuviera que ver con otros indicadores serológicos no estaba de la mano, ni mucho menos con el correlato con biopsia, ¿sí? Pero siguiendo con esta cuestión de los indicadores inflamatorios, los anticuerpos y demás, al investigar sobre si existe algún mayor riesgo suicida en pacientes con enfermedad celíaca, en este trabajo, que es uno de estos que tienen que ver con relevamiento de datos, que en Suecia aparecen varios, ¿sí? Fíjense que hicieron un seguimiento de pacientes con diagnóstico de enfermedad celíaca a lo largo de un periodo muy prolongado, y lo que se vio es que el riesgo fue mayor que en la población general, pero el dato interesante es que, catalogando los diferentes estadios posibles de ese diagnóstico, aquellos pacientes que tenían más indicadores inflamatorios tenían incluso un riesgo mayor respecto de los que estaban con menos indicador inflamatorio dentro de su misma celiaquía, ¿sí? Ahora, hay que mencionar que no está especificado ni diagnósticos, ni tratamientos, ni formas de seguimiento de estos pacientes, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que se vieron como posible vinculación en la comorbilidad? Primero, los déficits nutricionales derivados de la malabsorción, los bajos niveles de triptofano, de ácido fólico, calcio, hierro, de algunas vitaminas del complejo B y de la vitamina D.
Por otro lado, y algo que mencionaremos también, la desregulación de la microbiota intestinal, con todos los cambios que eso se le puede aplicar, y lo que tiene que ver con la autoinmunidad. Por un lado, el hecho de que los pacientes con enfermedad celíaca tienen mayor número de citoquinas proinflamatorias circulantes. Esto incluso llevó a una descripción de un concepto que es el Low Level Neuroinflammation, que básicamente es que se vieron que muestras tanto de líquido cefalorraquídeo como muestras posteriores de tejidos de estos pacientes se ve mayor número de indicadores inflamatorios dentro de estas muestras. Y por otro lado, también algo que apoya esta línea de pensamiento es que afecciones como la dermatitis atópica, que está muy vinculado, o algunas afecciones del sistema nervioso vinculadas a la enfermedad celíaca, pueden aparecer independientemente de la enteropatía. Acá entra como ejemplo algo que está descrito que es el deterioro cognitivo leve o niebla mental por gluten, que es algo que le ocurre a algunos pacientes celíacos que, si bien están controlados, de repente al tomar contacto con gluten tienen síntomas de embotamiento y de ciertas afecciones cognitivas transitorias derivadas de esto, ¿sí? Bueno, dicho todo esto, uno empieza a pensar, bueno, y si existe algún correlato, existe algún impacto, existe alguna relación, bueno, entonces, si hacemos una dieta libre de gluten, ¿cómo impactaría? La verdad es que el impacto de la dieta libre de gluten es uno de los grandes factores que apoya el hecho de que los síntomas de ansiedad y de depresión, que son los que más encontramos en comorbilidad, son eso, una comorbilidad más de carácter adaptativo que una comorbilidad derivada de presencia de más trastornos psiquiátricos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que está claro es que la dieta libre de gluten, por un lado, y la mejoría de la ansiedad y la depresión en estos pacientes mejora la calidad de vida, ¿sí? Pero a su vez, lo que se ha visto es que la dieta libre de gluten mejora los scores de ansiedad y de depresión en los pacientes que esto deriva de una cuestión adaptativa, como hablábamos previamente, y a su vez, la mejoría de estos scores genera una mejor adherencia a la dieta libre de gluten, es decir, todo más para el lado del correlato adaptativo, ¿sí? Y esto además se apoya sobre que al día de hoy no hay una evidencia firme del impacto de que la dieta libre de gluten mejore la evolución de los trastornos mentales que mencionábamos previamente, principalmente porque también hay que decir que no hay hoy en día un correlato que establezca una relación de causalidad entre la enfermedad celíaca y los trastornos psiquiátricos, ¿sí? Queda todo en el plano de la sospecha. Dicho todo esto, y volviendo a lo que generó pregunta en el caso, sabiendo que la enteropatía afecta la absorción, miramos cómo es los cambios en la absorción intestinal. Y fíjense qué interesante lo que aparece, ¿sí? Estos son todos los cambios que se producen en la absorción intestinal de un paciente celíaco. Primero, aumento de la permeabilidad de la mucosa y disminución de la superficie de absorción. Aumento del pH del intestino delgado, lo cual tiene un impacto muy importante en lo que tiene que ver con la ionización de ciertas drogas. Recordemos que fármaco más ionizado, molécula más ionizada se vuelve más liposoluble, lo cual va a impactar sobre todo en las drogas que se absorben por difusión pasiva. Disminución de la actividad del CYP3A4 de la pared intestinal derivado de la atrofia vellositaria, retardo en el vaciado de la vesícula biliar y de la disminución de las secreciones pancreáticas, tránsito más lento en todo el aparato digestivo de punta a punta, y nuevamente aparece la alteración de la microbiota intestinal, ¿sí? Bueno, ¿y cómo repercute esto en la absorción de drogas? Lamentablemente lo que tengo para decir es que hay muy poco estudiado respecto de cómo se modifica este aspecto de la farmacocinética en un paciente celíaco, siendo que la absorción es lo que probablemente va a estar más comprometido según la evolución de su enfermedad. Este trabajo es el que intentó recopilar lo que había disponible, lo poco que había disponible de una serie de trabajos muy pequeños con Ns que no superaron los 20 pacientes entre pacientes que fueron voluntarios y controles, que tuvieron diversidad de diseños, de sesgos metodológicos y demás. Nuevamente ocurre todo esto. Pero en esa sumatoria sí se destaca, y esto es lo que tomo de ejemplo,
lo que se destaca es los trabajos que tuvieron que ver con el propranolol. ¿Por qué? Porque son drogas, es una droga con una alta liposolubilidad y con absorción casi completa por difusión pasiva a través del yeyuno proximal. Características que comparte con muchas de las drogas que nosotros utilizamos en la psicofarmacología. Hubo 4 trabajos que se incluyeron, los resultados fueron diversos, pero esto es para ilustrar, fíjense. 2 mostraron aumento de los niveles plasmáticos del propranolol, otro una absorción más rápida con concentraciones máximas similares, y otro que no mostró cambios en las concentraciones máximas y en la absorción general, pero sí una reducción de la absorción yeyunal, es decir, algo disminuyó por un lado y se compensó por otro. Es decir, con muy poco y con mucho sesgo, se vio que claramente la absorción farmacológica está modificada. También en ese trabajo se vieron alteraciones, fíjense para qué drogas, metildopa, meprednisona, paracetamol, para algunos antibióticos, menor absorción de la digoxina, y otro que nos importa mucho es que se vio que los pacientes que tenían desregulado su enfermedad celíaca requerían de dosis mayores de levotiroxina. Y en otro trabajo que refuerza esto, plantea la posibilidad de que el pasaje de comprimidos a la solución oral de levotiroxina podría compensar algo de esto, siempre en potencial y haciendo la aclaración que esta no es una presentación de levotiroxina con la que contemos en nuestro mercado, ¿sí? Pero para tenerlo en cuenta como un dato que refuerza esta cuestión. A esto, sumémosle que el trastorno tiroideo que esta paciente tiene, además también contribuye a la alteración de la microbiota intestinal, y que esto como consecuencia trae repercusión sobre lo que tiene que ver con su afección tiroidea. Fíjense que la disbiosis está vinculada con disminución de la iodinasa, inhibición de la TSH, más cambios inflamatorios en la mucosa y alteración de la disponibilidad de micronutrientes que son esenciales para la glándula tiroides: yodo, hierro, cobre, selenio, zinc, ¿sí? Es decir, contribuye a lo que ya nos producía la celiaquía. Y la pregunta del millón es, ¿y qué pasa con la absorción de los psicofármacos en estos pacientes? La realidad es que no lo sabemos, no está estudiado, no hemos encontrado trabajos que nos muestren qué es lo que pasa con la farmacocinética de los psicofármacos en estos pacientes. Lo poco que podemos recapitular deviene de esta observación que se ha visto a través de bases de datos, en donde lo que se ve es que los pacientes con enfermedad celíaca han mostrado un mayor uso de medicamentos psiquiátricos, pero esto no está correlacionado ni con diagnósticos, ni con que esto tenga que ver con cambios en la respuesta derivada de una aparente menor respuesta frente a dosis habituales, es decir, no tiene ningún correlato con lo que tiene que ver con la clínica psiquiátrica. Y entonces, dicho esto, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, una cosa que sí les puedo decir es que frente a lo que ocurrió con esta paciente con el tema del escalit, me interesa transmitirles algo de qué hacer cuando querramos medicar a un paciente que tenga alguna sensibilidad al gluten y no sepamos si la medicación que vamos a darle tiene o no afección sobre su enfermedad celíaca. Acá les muestro, esta es una captura del buscador del Vademecum del ANMAT. Muchos de las páginas de asociaciones de pacientes celíacos y demás tienen un link para esto, pero se puede acceder mismo desde ANMAT. Y si ustedes se fijan, no solo se pueden poner nombres genéricos, sino nombre comercial, que tal vez esto es lo que más nos interesa, porque está más vinculado con los excipientes. Y acá les dejo el ejemplo del C-glutión, que es una de las drogas que esta paciente toma, en donde aparece el simbolito que nos permite saber que es apto celíaco. Bueno, algunas conclusiones. Primero, la relación entre la enfermedad celíaca y la patología psiquiátrica es una relación de comorbilidad, pero no de causalidad. La asociación se traduce en un compromiso de la calidad de vida y una menor adherencia a la dieta libre de gluten. La ansiedad y la depresión, que son los más prevalentes, son cuadros adaptativos que no difieren mucho de otros cuadros crónicos y que mejoran, sí, con la dieta libre de gluten por la mejoría del cuadro de base. Que la dieta libre de gluten no modifica el curso de los cuadros psiquiátricos comórbidos en tanto y en cuanto cuadros psiquiátricos no adaptativos.
que no contamos con información clara acerca de los cambios en la absorción de los psicofármacos, pero que sí sabemos que la mala absorción repercute en el buen control del hipotiroidismo. Les agradezco la atención y le damos la palabra a Juliana para continuar con el caso.